Un cordial saludo para todas las personas que a partir de este momento se conectan en esta transmisión de Facebook Live desde las plataformas del periódico eldiario.com, las redes sociales a través de Twitter, de Instagram, de Facebook y el canal El Diario TV en YouTube. Como siempre, con los temas, digamos, importantes. Comenzando esta semana, que ya en la práctica estamos de nuevo en la total realidad, ya pasaron las festividades de fin de año y de año nuevo de manera definitiva y ahora nos enfrentamos a la realidad de este año 2021, cuyas circunstancias no parecen pintar mejor que en la forma como terminamos el año pasado. Las circunstancias de la pandemia siguen siendo muy complicadas, el pico estadístico está demasiado alto, los contagios, las muertes, la confusión sobre el tema de la vacuna, todas estas cosas hacen que este comienzo del año, yo diría que hoy es el verdadero comienzo del año porque todo el mundo tiene que volver a su realidad en el nivel que sea, pues no pinta muy bien. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que fue el protagonista el año pasado de la economía del departamento, el carbón. El gran personaje el año pasado fue el COVID, fue el virus, pero en Boyacá, sin duda, uno de los protagonistas en la economía fue el carbón metalúrgico y el carbón térmico, junto con la producción de coco. El comportamiento del año pasado fue muy bueno, incluso superior a 2019 de acuerdo con Fenalcarbón, y sin embargo tiene una paradoja, el buen comportamiento del carbón el año pasado tiene la paradoja para el departamento de Boyacá en la alta accidentalidad que se presentó y la gran cantidad de personas fallecidas en circunstancias de labores dentro del socavón. Por eso tenemos contacto hoy, en esta mañana, con el ingeniero Gabriel Chiquillo, quien es el presidente del gremio carbonero en el departamento de Boyacá, de Fedecarboy, la Federación de Carboneros del departamento, y representante obviamente de Fenalcarbón, la Federación Nacional de Carboneros. Una persona que conoce perfectamente el sector, que sabe que ha estado durante muchos años, más de 3 décadas, al frente de la acción gremial y empresarial, especialmente con los carbones térmicos, y obviamente también viendo muy de cerca las vicisitudes del sector, de la industria y de la relación del mercado. Este año pinta muy bien. El presidente de la Federación Nacional de Carboneros dijo al final del año pasado que las cosas para el carbón coque estaban muy promisorias, los coques y el carbón siderúrgico en el mercado internacional. Y obviamente lo que queremos saber aquí, eso nos alegra muchísimo porque Boyacá es uno de los principales productores de coque. Tenemos la empresa insignia en Colombia, productora de coque y de comercialización de este tipo de carbones hacia el exterior, que es Milpa. Eso nos alegra muchísimo y nos da un compás de esperanza para este año. Pero el otro tema es el tema del carbón térmico. Yo quisiera, ingeniero Gabriel, que comenzáramos un poco haciendo el análisis de lo que fueron las cifras del año pasado, las cifras del carbón, tanto del térmico como del siderúrgico y los coquizables, cómo se comportaron la producción, las exportaciones, el mercado. ¿Cuál es el panorama con el cual terminó el año y que nos sirve de referente para comenzar este año? Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros, ingeniero Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes, al diario, a usted, Pedro, porque ha sido también muy, yo digo que muy recursivo desde algún punto de vista, pero también muy constante en todo su trabajo, ¿no? A veces uno siente que el periodismo quiere saber mucho más allá de lo que uno quisiera decir, pero esa es la razón del periodismo, porque es informar a la gente, es suponer inclusive a veces cosas, es de alguna manera inducir para que la opinión tenga digamos, una retroalimentación adecuada, y en este caso, pues la opinión pública es un sector
en el caso que nos ocupa hoy y casi que ha ocupado mucho al diario, ha sido un sector minero que ha tenido dificultades, que ha tenido, ¿por qué no decirlo?, errores en su desempeño, en su desarrollo, y que cada día se ve que es mucho más impactante, tanto en la economía, en la socioeconomía de nuestro departamento. Entonces, uno no puede quedarse con los brazos cruzados, y desde ese punto de vista también los medios esto sirven para eso. Yo creo que las cifras del año pasado estuvieron, pues digamos, en el carbón metalúrgico fueron representativas, mucho más representativas. En carbón térmico yo creo que se anduvo al compás de lo que se requería, a pesar de que casi todo el año compraron empresas como Termosochagota, Gensa y carbones que se llevaban para Termosipa. Hubo una gran particularidad, y es que los precios estuvieron muy estancados. Yo creo que las cifras nos pueden estar, aunque no las tengo consolidadas porque tampoco depende de mí, deben estar muy cercanas a 1.800.000 o 2 millones de toneladas año en carbón térmico, que pues no es uno de los años muy buenos, pero que mantuvo, digamos, un nivel de participación representativo dentro de lo que tenemos. Ha habido años de muchos más volúmenes, cuando se exportaban a veces carbones también hacia afuera. Los carbones térmicos no han vuelto a ser competitivos en los mercados internacionales. Entonces nos hemos quedado con el consumo interno de generación de energía, que normalmente, digamos, a nivel por ejemplo, de Termosochagota, no tengo consolidadas las cifras, pero debió estar, yo creo que cercano a entre 250.000 y 300.000 toneladas año. Gensa debió estar también alrededor de yo creo que unas 500 a 600.000 toneladas en el consumo interno. En Gensa, perdón, Termosipa debió comprar en el año de aquí a Boyacá, bueno, ya fue muy poco, pero alrededor de unas 70.000 a 100.000 toneladas. Entonces, eso sumado ya nos da como un poquito más de 1 millón de toneladas, y el resto que se dio en todo el mercado de generación, de cogeneración y de consumo interno hacia el sector del papel, la industria del papel, la industria del cemento, que en el caso de Boyacá, debió absorber más o menos unas 150.000 toneladas año para consumo interno aquí en Boyacá. En el carbón que salió de nuestro departamento debió estar muy cercano a unas 250.000 toneladas, 300.000 toneladas. Entonces, todo eso sumando nos da un poco menos de 2 millones de toneladas al año. En carbón metalúrgico, tampoco tengo consolidadas las cifras, pero lo que informaba la Federación Nacional es que Colombia llegó casi a exportar 3,5 millones de toneladas de coque, y eso significa casi 6 millones de toneladas de carbón. Y en esa participación, Boyacá tiene representativamente, yo creo que por lo menos un 40% más o menos, un 40-45%. Eso significa que nosotros debimos estar produciendo para exportación de coque casi 2,5 millones de toneladas aquí en Boyacá, entre lo que es en la región del centro, lo que es la provincia del centro con Samacá y Ráquira, y lo que es Valderrama y Norte, que fueron quienes retroalimentaron a todas las empresas exportadoras, dentro de las que se encontraban principalmente Milpa, Carbocoque, Minminer, empresas radicadas algunas en Cundinamarca, pero que llevan carbones desde aquí de Boyacá. Y pues, digamos, una empresa que siempre exportó carbón crudo y que también a lo último está produciendo coque, que es Coquecol, y que fue muy representativo el año pasado. Yo creo que estuvo cercano a 1 millón de toneladas en exportaciones de carbón. Tuvo un frenazo un poco las exportaciones de carbón crudo coquizable, como por ahí en el mes de noviembre, y está un poquito estancado probablemente por allá hasta los meses de febrero o marzo como carbón crudo, pero los coques sí se siguen produciendo. Ahora, todo eso es un gran dinamizador de la economía de Boyacá. Yo he peleado mucho sobre el tema en estos días últimos que hemos estado con la viceministra y con la Federación Nacional de Productores de Carbón, que ha tomado un poquito una dinámica diferente. Ahora está al frente de la Federación como presidente ejecutivo Carlos Campe, que fue viceministro, que nos ayudó en la evolución de la problemática de la minería en los páramos, que tiene en su mente muchas cosas. Es una persona dinámica y ágil.
Entonces yo creo que eso nos va a permitir de pronto tener como una gestión un poco diferente. No quiere decir que la otra gestión no se hiciera, pero yo creo que con la visión de Carlos puede ser un poco más efectiva la gestión que hagamos y podemos organizar. Entonces, una cosa que sí hemos visto es que, como debe ser, que la Federación Nacional siempre debe estar acompañada y sobre todo, no tanto acompañada, sino delegada en las federaciones regionales. Aquí en el caso de Caraboy, de Boyacá, de Cundi, principalmente lo estamos haciendo con las dos federaciones, pero lo vamos a hacer también con Norte de Santander. Ya en esas reuniones miramos un poco cosas diferentes. Entonces, en términos generales, las cifras permitieron mantener una dinámica, yo diría que mucho más que representativa para lo que fue la pandemia. La minería realmente se mantuvo muy dinámica, casi que no paramos durante todo el tiempo. Otra cosa es que hayamos tenido mayores dificultades, igual que cualquier sector de la economía, pero que nos permitió de alguna manera, yo digo que sobreaguar las cosas en el caso del carbón térmico y mantenerse andando hacia la sustentabilidad, hacia la sostenibilidad en el carbón metalúrgico. Esas son como esas dos conclusiones. Nos queda, como el carbón térmico es tan representativo en las provincias de Sugamuxi, inclusive alguna parte de Valderrama y algo de centro, nos queda esa preocupación de cómo se van a seguir moviendo las cifras y qué proyección se tiene, pero sobre todo una proyección de mercado sostenible en precio, que es una de las cosas que no nos han permitido, yo digo que tienen en amenaza al sector de carbón térmico. Siempre ha sido así, ingeniero, desde que yo recuerdo he hecho el trabajo con ustedes o he estado cerca del proceso, siempre el tema ha sido el precio, especialmente el metal del térmico. Y esa relación a veces complicada, a veces perniciosa, a veces oscura, complicada entre ustedes los productores y las generadoras, nunca ha logrado una claridad y una concertación real donde todo el mundo salga beneficiado. Yo quisiera, ingeniero, abordar este tema porque es que lo que pasó el año pasado, yo tengo la siguiente interpretación, usted la conoce, ingeniero. El año pasado, los dos últimos años para los generadores considero que han sido extraordinariamente positivos en lo económico, porque el clima ha inducido a que las plantas generadoras térmicas estén a plena carga y, por lo tanto, y además con el precio de escasez que rigió en el último año por las dificultades del verano, uno pensaría, los bolsillos de las generadoras se llenaron literalmente en los dos últimos años, porque tuvieron la capacidad a plena carga y tuvieron el mejor mercado, el mejor escenario de precios. Mientras que en el otro extremo de la cadena, ustedes los productores, los mineros, los trabajadores del socavón, tuvieron que sacrificar sus vidas y los empresarios no tener suficientes recursos de ingresos vía precio. ¿Por qué circunstancia? Analicemos este aspecto que siempre me ha inquietado, ingeniero. ¿Qué pasó en estos dos últimos años en esa relación? De que en un extremo de la cadena le va muy bien a los generadores, los balances deben ser magníficos, y en el otro extremo la desgracia que pasó el año pasado con los accidentes y con los muertos. Analicemos este aspecto. Bueno, de pronto la percepción de que el generador tenga una gran ventaja económica, yo tal vez no la tomo así. Yo creo que es mal estructurado la componente en sí de mercado, y digamos el Estado, a nosotros nos ha hecho falta insistir, pero al Estado le ha hecho falta ver la necesidad que es mantener la generación de carbón como algo básico que realmente no impacta mucho en lo que es el contexto general del mercado interconectado. Uno mira y lo que retroalimenta, lo que puede retroalimentar el carbón, Colombia no tiene sino alrededor de un 6.5% de capacidad instalada con carbón.
para más o menos en este momento debemos estar casi en unos casi 16.000 megavatios de capacidad instalada, que no se utilizan completamente a toda hora, pero de eso solamente en carbón tenemos un poquito más de 1.000 megavatios. No alcanza a hacer eso, pero eso en teoría, pero en capacidad de aporte, porque digamos las plantas necesitan mantenimiento y todo eso, realmente casi nunca se llega ni siquiera al 4%. 4% de la capacidad instalada, esos son alrededor de unos 700 megavatios útiles de generación de energía. El Estado debería ser, viendo el impacto que tiene, tanto desde el punto de vista de sustentabilidad del sistema, de sostenibilidad del sistema, de respaldo, como de impacto socioeconómico que se tiene, debería tener siempre, y se inventó en algún momento el cargo por capacidad que se llamaba, y ahora se llama cargo de confiabilidad, y le asignó unos recursos que desafortunadamente digamos, los maneja quien genera, y que de ninguna manera, yo digo que en los últimos años, y en eso desde algún punto de vista también acepta uno las responsabilidades, no hemos tenido una interacción ni una interlocución clara y digamos representativa con el sector consumidor de carbón. Ellos, casi que cada quien estratégicamente, tanto GENSA como Termosochagota, como Engesa, han armado sus planes de sostenibilidad y siempre han visto al sector y diseñan algunos programas de acompañamiento y pues le dejan el mensaje al productor de carbón que con eso están cumpliendo con su responsabilidad, que bueno, lo primero no la desconocemos, que es aportante, es algo que vale la pena, pero ir a responder completamente por toda la operación minera tiene muchas más cosas diferentes a decir yo quiero cumplir, y normalmente eso se da, a veces nos enfocamos en que la sustentabilidad, más bien, todo el mundo dice, usted no es competitivo cuando desde el punto de vista económico no le ofrece a su contraparte las mejores condiciones en precio, y eso es relativo, mucho más en la minería. Nosotros no podemos hablar de una minería, así lo habláramos en pesos constantes, no podemos hablar que es igual una minería del año 90 o 2000 a una del 2020. Por una sencilla razón, y es que toda la minería que se desarrolla en el interior del país, y sobre todo la de carbón principalmente, es una minería subterránea que en la medida en que van pasando los años va agotando las reservas y necesita mucha más recursos disponibles para extraer lo que queda. Y la operación se vuelve mucho más costosa. Eso mismo le pasa, por ejemplo, a Francia, a Alemania, a China inclusive, pues que en la medida en que fueron agotando sus reservas y las condiciones de sostenibilidad le exigían un desempeño mucho más eficiente, mucho más efectivo, pero con muchas más dificultades, entonces se le volvía más costoso. Yo me acuerdo que en el año 2008 que estuvimos nosotros en Alemania, sacar una tonelada de carbón en las condiciones que había tan exigentes puesta en boca de mina valía 170 euros en ese tiempo. Por esa razón, aparte de lo que han ido evolucionando las tecnologías y digamos los cambios que se han querido hacer con respecto a las emisiones de carbono, al cambio energético y todo eso, que digamos ha sido también el resultado de todo ese acoso. La principal razón por la que cerraron las minas Alemania y Francia fue la razón de costo. Entonces uno no puede decir, y si uno mira, voy a tomar solo el año 2000, como el 2015 al 2020, y casi que los precios del carbón se han mantenido en pesos corrientes en el mismo valor. Y es posible que inclusive lo que hayamos avanzado unos años, 2016, 2017, que fueron representativos en inflación, yo creo que en esos 5 o 6 años hemos perdido por lo menos un 25% de capacidad, de valor adquisitivo, pero por ejemplo el año pasado el carbón casi que inclusive bajó en algunos consumidores a partir de abril, de mayo, y tocó casi que ajustarse a lo que quisiera y a lo que decía el comprador que podía pagar. Bueno, eso no pasó con GENSA y con Termosochagota porque ellos tenían unos contratos, pero desafortunadamente los contratos con los que ellos mantenían el negocio eran unos contratos establecidos a un muy bajo precio.
Entonces eso, no, yo creo que Termopaipa Gensan debió pagar carbones en promedio, yo creo que puestos en la planta por debajo de unos 135.000 pesos. Y si uno mira que el impacto de la logística y todo eso mínimo está en unos 10 a 15.000 pesos, pues usted no tenía para carbón en Bocamina ni siquiera 115.000 pesos. Hay que descontar las regalías duraron todo el año bastante altas, digamos ya hasta el último trimestre bajaron un poquito. Entonces, de valor disponible al productor de carbón no le quedaban a veces ni siquiera 100.000 pesos en boca de mina, y eso es absolutamente imposible. Uno se devuelve, y hay otra cosa, una particularidad adicional, es que en la medida en que el carbón metalúrgico se mantuvo en precio, como digamos ambos son intensivos en mano de obra, entonces la producción de carbón metalúrgico absorbió la mano de obra que quedaba en el carbón térmico, y el productor de carbón térmico se vio, lo primero, imposibilitado de producir, o lo segundo, con unos recursos económicos muy bajos, porque el otro carbón valía 200.000 pesos, mientras que este valía 100.000, y cuesta lo mismo producirlo. Entonces se veían unas condiciones difíciles, empezaban los incumplimientos. Alguna parte, no completamente, pero una buena parte de la razón para que haya habido tanta accidentalidad es que la gente manejaba las cosas de alguna manera desordenadas, y ese desorden se daba por la falta de recursos económicos para mantener una unidad productiva cumpliendo toda la normatividad. Y lo que, no solo la normatividad, sino lo que exige en sí la minería subterránea, ¿no? Claro, ahí está el quid del asunto, ingeniero, que es la gran discusión, pienso yo. Mire, finalmente, ¿cuántos accidentes hubo y cuántas víctimas hubo el año pasado en el socavón, en el carbón térmico? En carbón térmico, aproximadamente, no tengo la cifra completa, pero debemos estar por ahí entre 10 y 12 trabajadores mineros muertos en el carbón térmico, desafortunadamente. Hubo en el carbón metalúrgico, hubo otros accidentes mineros, afortunadamente hubo uno, por ejemplo el de Paipa, que se pudo sobrepasar, que no los trabajadores se pudieron rescatar vivos, pero en general, no, inclusive, no, me parece que entre 12 y 15 más o menos, que pues es relativamente, mire, cualquier vida humana que se pierda Claro, es mucho. Es significativa. Entonces la cosa es, hubo esta cantidad de tragedias el año pasado. Evidente, lo que usted dice, ingeniero, el tema es que no se puede adecuar cada vez es más costosa la minería porque el recurso está más profundo, porque hay que invertir más en trabajo, en equipos, eso significa dinero. Entonces la gente, como no tiene la remuneración, pues obviamente trata de sacar lo que pueda con los menores costos. Esa es la perversidad del sistema. No vimos en todo el año una propuesta ni del gobierno, ni de la federación, ni de los generadores que se conjugara para decir, oiga, unos mínimos de apoyo a la minería para que las condiciones, uno supondría, las condiciones en el socavón son estas y podemos estimular el proceso de adecuación y lo costeamos, porque para eso es el cargo por confiabilidad, ¿o no? Entre otras cosas, los usuarios estamos pagando, diría uno que pagamos esos costos, que deben ser trasladados a los productores para que la cadena funcione. O cómo es el asunto, porque yo nunca he entendido esa parte. ¿O no he terminado de entenderlo? Bueno, el cargo por confiabilidad se le entrega al generador porque hay que pensar dos cosas. Desafortunadamente, montar una térmica a carbón es una cosa bastante costosa. Y si usted no tiene un horizonte para diluir esos costos de inversión con una generación efectiva, pues no se haría. Inclusive, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo el apagón en el año 92. Salió la idea, el Estado apoyó la idea de nueva generación, salió Termopaipa 4, y Termopaipa 4 lo montó la STEAG, una compañía alemana, que hizo la inversión de su bolsillo, poniendo los recursos completos, pero aseguró 20 años de generación para poder diluir esos recursos. Y en esos 20 años no fue que se generó continuamente, sino que hubiese o no hubiese necesidad de generar, a ellos se les pagaba un cargo fijo, bueno, no lo tengo en este momento, X megavatios producidos para subsanar esa inversión.
Eso, digamos, de alguna manera, por ejemplo, el error en el cargo por confiabilidad es que no se ha distribuido de una manera adecuada y no se ha fijado que digamos, el cargo por confiabilidad sea por tener una disponibilidad de un recurso, de un combustible, que es lo que retroalimenta, porque no es solo la infraestructura física que usted monte con lo que se puede generar, sino con que se tenga un combustible disponible, y eso es lo que debemos estar haciendo, y no se ha considerado que el carbón necesita también una sostenibilidad, casi que lo mismo. O sea, yo voy a montar una mina, voy a decir algo loco, el Estado debería pensar que si entrega un recurso, unos contratos de concesión para aprovechar un recurso que se hubiese identificado previamente, yo hubiese hecho unos estudios completos, he dicho, señor Estado, entrégueme esta área que tiene tantos y tantos recursos y yo los voy a aprovechar en tanto tiempo, ¿cierto? En el caso del carbón, se debería buscar que una buena parte de eso tuviera proyección con el cargo por confiabilidad, para dedicarlo al sector energético, digamos, si es que el país lo necesita. Ahora, si llegamos a la conclusión de que la generación con carbón no se debe llevar a cabo por razones de emisiones de CO2, porque pone mucho en riesgo la viabilidad la sostenibilidad ambiental, porque bueno, por una serie de cosas, pues entonces listo, se hace lo mismo que hizo Alemania o que hicieron otros países y proyectaron durante un determinado tiempo, casi que inclusive yo pienso que ellos hicieron las cosas adecuadamente, que era algo que promovía yo, proponía que digan los páramos. Dejen que la gente termine de aprovechar sus recursos y que los trabajadores que en este momento tenemos se alcancen a pensionar y tengan un horizonte de proyección futura, y enseguida cerramos. O sea, vayamos proyectando eso de esa manera para que en un término de 10 o 15 o 20 años la gente ya no esté trabajando en minería, pero vayamos mientras tanto por lo menos subsanando esa parte de quienes están en este momento en la actividad minera, que tengan un horizonte de pensión, por ejemplo, ¿cierto? Y decir que todas las regiones vivan únicamente de eso, no, pues es lógico, pero empecemos a proyectarla económicamente en otras cosas. Por ejemplo, digamos, ahorita estábamos mirando con una nueva norma, una nueva ley que está promoviendo el Centro Democrático, de reforma del artículo 79 de la Constitución para prohibir la minería, no solo en los páramos, sino en las zonas contiguas, que eso realmente me puse a hacer un análisis, pues todavía no tengo todos los fundamentos completos, pero eso podría llegar a impactar más del 50% de la minería, no solo de carbón, sino de la minería en general de Boyacá y de muchas regiones. Y eso, entonces, Boyacá vive de 3 cadenas mineras: la cadena siderúrgica, con la producción de acero siderúrgico, la cadena del cemento, que produce casi 4,5 millones de toneladas al año, y la cadena del carbón, tanto térmico como metalúrgico. Sumado todo eso como producto final y como cadena productiva, impactan casi en el 37% de la economía boyacense, el Producto Interno Bruto de la economía boyacense. Es difícil de un momento a otro cambiar ese 37%. En este momento, pues, cuando uno mira las cifras oficiales, que probablemente las toman de los valores básicos en boca de mina, bueno, no he visto cómo las hayan calculado, pues lo que hacen de cálculo del peso de la minería no es sino el 1,8 o el 2%, y eso no es cierto. O sea, debe uno tomarlo es como cadena. En la medida que, por ejemplo, no haya caliza o no haya carbón, pues no hay generación de energía. Si no hay caliza, no hay producción de cemento. Y entonces todo lo que se dice que está anexo a eso, que por ejemplo que el transporte, que el comercio, que no sé qué más, pues se acaba, así de sencillo. Entonces, y no hay con qué reemplazarlo. Entonces yo creo que en eso nos hace falta mucho más trabajo unido entre Estado, instituciones y sector productivo. En este último tiempo, por ahí yo creo que los últimos 6 meses hemos estado trabajando con el Consejo Intergremial y la Comisión Regional de Competitividad, pero todavía el trabajo en esas instituciones todavía es un trabajo puntual y no algo planeado que nos permita que sean los organismos de consulta y de toma de decisiones. Entonces a veces se toman porque hay necesidad de establecerlos nada más. Y pues hacemos el trabajo juicioso, pero el impacto no es el mejor. Claro.
Ahí es donde uno se pregunta, en todos estos años no ha sido posible sentar en la mesa de manera razonable a los distintos actores del sector, es decir, que se sienten los generadores, que se siente el gobierno y se sienten los productores de manera transparente, honesta, honrada a discutir estos temas. Lo que uno ve aquí es la suposición de la trampa en el actor. Y yo diría que hay que sincerarse y hay que ser transparentes en el proceso. Ese momento llegó, la idea de que Carlos Cante esté en el gremio ahora es interesante porque el tipo desde el gobierno fue un duro, no contradictor, pero fue un funcionario muy dinámico, muy especial. Ha llegado ese momento, ha llegado el momento de concertar, de sentarse de veras a ver si se soluciona el problema, este problema del carbón térmico sobre todo, y sobre todo porque hay otro aspecto, ingeniero. Yo no sé qué va a pasar con Ituango, ojalá ese proyecto se salve, pero si un día de estos, no, Dios no lo quiera, el río carga con todo y se va al traste definitivamente Ituango, y el país y la circunstancia de la generación alternativa, eólica, fotovoltaica y estas cosas que parece que no va a funcionar como pensaba el gobierno, pues ahí está el espacio, a pesar de las circunstancias del ambiente, ahí está el espacio para el carbón. El gas, dicen que hay gas, pero no tenemos conducción de gas suficiente. En fin, una cantidad de cosas que favorecerían el carbón en estos momentos concretamente como fuente de generación y que sería la gran oportunidad para reorganizar el sector y beneficiar específicamente en Boyacá a las personas y a los empresarios que se dedican al proceso. Ese momento ha llegado, ingeniero. O sea, eso es lo que uno espera. Y se están dando esas condiciones. Yo digo que uno tiene que ser autocrítico. No, digamos, cuando hay algún problema de impacto, el problema no está únicamente en quien causa el impacto, sino en quien lo recibe, lo percibe y no hace lo posible porque las cosas cambian. Y desde ese punto de vista, yo digo que a nosotros nos ha hecho mucha más falta unidad gremial. Inclusive uno mira en los comentarios que hacen a veces las personas en los chats de contactos mineros o en eso, pues porque las personas piensan que siempre tiene que haber alguien como con mano mágica que le solucione sus problemas. Los problemas los solucionamos nosotros mismos, cada uno a nuestro nivel individual que nos corresponde, familiar, empresarial, pero hay cosas gremiales que necesitan la acción de todo el mundo, pero necesitan una acción unificada. Eso, las personas se encuentran, yo miro que a veces los comentarios que colocan se sienten bien si, por ejemplo, el precio del carbón está bien, está alto, ¿sí? Pero a veces inclusive eso lleva al desorden. Por ejemplo, uno mira, yo en el año 2019, sí, analizando el 2019, como en octubre, había una escasez tremenda de carbón térmico porque todo el mundo, el carbón metalúrgico llegó a valer 450 mil pesos una tonelada. Entonces la gente migró inclusive a producir carbón metalúrgico. Algunos de los productores de carbón térmico se fueron a producir en el norte de Boyacá o en otros lados, o estuvieron mirando eso, se escaseó la mano de obra. Entonces hubo muy poca producción de carbón. Y a final de año se necesita generar energía y los patios en las térmicas estaban barridos. El carbón, inclusive, tomaron la decisión de comprar algunos desconociendo inclusive los contratos que tenían. Hicieron algunas compras spot y hubo carbones de 220.000, 230.000 pesos por tonelada a finales del 2019 y comienzos del 2020. Eso fue más o menos un trayecto de unos 4 o 5 meses. Y después pasó lo contrario, entonces como que en cierto modo el generador en ese caso, o el comprador, el consumidor de carbón, se sintió como si le hubieran metido la mano al bolsillo. Y su reacción fue la contraria y bajó los precios, y esos precios siguieron bajando prácticamente todo el año 2020. Entonces yo digo, desde ese punto de vista, inclusive el mismo Estado ha debido tener una intervención apropiada para decir, oiga, muestre esto que está pasando en el mercado, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿por qué se seguía dando precios tan bajos? Porque se empezó a disparar la minería, la producción ilícita. La producción ilícita y de todas maneras el que produce voy a hacer una comparación
Cuando alguien se roba algo, en la calle o donde sea, o eso, siempre busca un reducidor, como se llama, para que tenga, él lo que obtuvo de una manera ilícita lo pueda de alguna manera recuperar y trasladar a valor económico. Eso mismo pasa con la minería. Entonces, desafortunadamente, el Estado no tiene un control suficiente de eso y se disparó mucho el comercio de producto ilícito y eso mantuvo los precios bajos. Si las empresas quisieran verdaderamente apoyar. Entonces, a veces la empresa como que con el ánimo de buscar competitividad también, entonces dice yo lo más barato que pueda comprar, no se fija en todos esos procedimientos y de dónde viene el producto. Entonces, esa es una de las cosas que yo he dicho. Una verdadera responsabilidad social debería ser tener una trazabilidad completa de lo que yo adquiero. ¿Y eso quién lo hace? Pues el que compra. Con la ayuda del Estado, con algunos medios de información que se tienen. Inclusive nosotros alcanzamos a organizar entre la Agencia Nacional de Minería y la DIAN, se trató de organizar un elemento de fiscalización completo que lo dejamos o lo dejaron en el camino en cierto modo las instituciones. Hoy en día, cada día se está volviendo un poco más fácil hacer esa labor de fiscalización, porque, por ejemplo, todas las transacciones tienen que reportarse en un medio que es la información exógena. Y la facturación se está también concentrando. Si todos cumplimos eso, que realmente ya el sistema no les va a dejar escapatoria, pues entonces todas las cosas van a estar sobre la mesa. En el momento que eso aparece, entonces la gente se va a dar cuenta. Por ejemplo, el titular minero se va a dar cuenta que no le van a aceptar costos y gastos que no estén metidos, por ejemplo, la nómina. Si usted no pagó la seguridad social, en la información exógena no va a aparecer la nómina y esos no van a ser costos que se vuelvan deducibles. Entonces, bueno, yo vendí carbón, vamos a decir en el carbón térmico a 120.000 pesos y mi nómina probablemente me pudo haber costado 80.000 pesos, mi nómina. Pero resulta que como yo no pagué prestaciones sociales, ni pagué seguridad social, ni nada de eso, pues pagué fue un destajo que no me los van a reconocer. Entonces, de alguna manera, alguna parte pudo por ahí colocar 40.000 pesos, entonces le van a quedar 40.000 pesos de margen que no van a estar registrados en el sistema de información tributario y que no se los van a reconocer a usted y que como tuvo que facturarlos electrónicamente, de todas maneras van a aparecer como un ingreso y pues prácticamente una renta de la cual tiene que pagarle al Estado el 33%. Entonces, volvámonos a eso, esos 40.000 pesos son 4 por 3, 12, son 12.000 o 13.000 pesos que tiene que pagar de impuestos. La gente no lo ha visto todavía así. Pero como recuérdese que ahí duraron aplazando la facturación electrónica, pero ya en este momento casi todo está. Entonces yo lo primero que le digo tanto a los titulares mineros como al mismo comprador es utilicemos esas herramientas para organizar el sistema. ¿Eso qué va a tener? Probablemente va a tener un impacto en precio, pero es algo justo. Es algo justo que le va a decir al comprador, oiga, sí, yo quiero comprar este producto, pero para eso tengo que entregar lo que soporte verdaderamente los costos de operación y que le dé rentabilidad al negocio. La rentabilidad se estaba encontrando en lo que escondíamos, en lo que se escondía. Yo personalmente no lo hago, pero en lo que se escondía y no se dejaba declarar. Había mucha gente que finalmente probablemente compraba bienes, hacía esto, ¿a costa de qué? De lo que no declaraba. Hoy en día no se va a poder hacer. Eso es una cosa interesante, pero yo digo que uno no debería esperar esas presiones para organizar su vida. Los seres humanos deberíamos estar en otro, pero los seres humanos somos susceptibles inclusive de acomodarnos a las situaciones. Entonces, ahora, lo que uno le pide a la gente es a veces que nos dejemos menos de críticas y actuemos más en lo que es individual, en lo que es personal, pero también lo colectivo. No pensemos que lo colectivo a veces, por ejemplo, uno le da como pesar que las personas piensen que uno quiere estar al frente de una organización porque tiene algún interés económico sobre algo o de estar amigo político de alguien. No, eso es probable que eso siempre se haya dado en el comportamiento social colombiano, no solo colombiano, sino en muchas partes, pero no hemos tenido esas costumbres. Ahora, que nos haga falta más dinámica, sí. ¿Y por qué hace falta dinámica? Porque es que hacer gestión necesita recursos.
y nunca los productores de carbón han puesto un solo centavo. Hasta octubre del año pasado se diseñó, se reestructuró la federación, se hizo una asociatividad y hay algunas empresas que están aportando para empezar ese trabajo. Hicimos un plan estratégico, que inclusive se lo voy a pasar para que ustedes lo miren, lo ayuden a publicar. Y ya en este momento, por ejemplo, en los 15 primeros días del mes, habían unas personas que se habían encargado de cada eje estratégico para pasar un plan de trabajo sobre eso. Ya he recibido tres acciones, tres documentos de trabajo, unos en seguridad minera, otro en relaciones con la institucionalidad, y me parece que son aportes muy interesantes, que no se vuelvan únicamente lo que uno exprese, sino que se vuelvan el conjunto y la conclusión de cosas que discutimos entre todos y que proyectamos, pero que hacemos entre todos también. Pues, ingeniero, ojalá todos estos propósitos se cumplan este año. Entonces, en estas circunstancias, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, sobre todo de trabajo, para este año que comienza? Que va a seguir siendo un año muy difícil, muy complicado, pero que si se cumplen las expectativas, la minería puede salir bien librada. Lo que queremos lo que uno piensa es que la minería sea un beneficio para todos, que se compensen los costos ambientales, que se cumpla con toda la seguridad social, con la responsabilidad social, que los trabajadores estén bien pagados y ante todo estén seguros en su vida, que los empresarios ganen dinero, que a todos nos vaya bien. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la perspectiva de este año, ingeniero? Mire, yo creo que el primer mensaje tiene que ser la unidad gremial. La acción entrelazada de todos los productores en torno a una institución propia que se llame federación. Uno los invita a que formen parte de la federación regional y de la federación nacional. A veces hay personas que dicen que eso no sirve, que quieren constituir otra. Yo eso lo veo un poco, con la experiencia que tengo, lo veo un poco peligroso que la gente esté pensando. A lo último se organiza cualquier cosa y no tiene la misma representatividad, no porque tengamos nosotros únicamente la experiencia ni nada de eso, sino porque realmente el conocimiento que se ha acumulado, no el mío, sino de las personas que han estado en torno a esto, es representativo, y porque hoy en día hay muchas más, digamos, más empresas y organismos representativos que están metidos en la federación. Ahorita está, por ejemplo, Tapas de Río, está Milpa, están las empresas grandes. A veces la gente dice, no, pero es que las empresas grandes van a defender sus intereses. No. Yo creo que afortunadamente hay algo muy importante, y es que todos nos dimos cuenta que así tengamos empresas y todo eso, necesitamos trabajadores. Quienes no lo habían percibido de alguna manera, a veces la gente miraba el trabajador, ay, bueno, hay ley de trabajo, no, hoy en día, sino, y más como estamos, las condiciones que tienen nuestros yacimientos mineros no nos dan para montar una gran tecnología que nos permita aprovecharlos sin mano de obra. Entonces, lo primero, eso se va a necesitar. Pero lo segundo, tiene que seguir habiendo pequeñas unidades productivas. Entonces, la titularidad minera está repartida, entonces es necesario actuar de una manera unificada frente a las instituciones y a la contraparte, que es digamos, el consumidor, en cierto modo, llamémoslo contraparte, en la medida en que ellos tienen unos intereses y nosotros el interés de seguir produciendo. Y hay que aglutinarlas, ponerlas en un solo camino, pero sobre todo poner un nivel de acción unificado de todo el titular minero. Mientras no hagamos eso, pues todos nos seguimos quejando, por ejemplo, que es válido y que tiene razón, de la lentitud de la Agencia Nacional de Minería en las respuestas, de algo pues que hay que tratarlo con mucho cuidado y todo eso, pero en cierto modo la acción de la autoridad ambiental sigue siendo todavía el trabajo a resolver, pero ese trabajo no lo resuelve únicamente una norma ni un director que esté al frente de eso, sino la respuesta que nosotros mismos tengamos y la interacción que tengamos con la institución. Yo creo que en eso nos hemos demorado. El año pasado empezamos algunos trabajos con el doctor Herman Amaya, pero están un poquito estancados, y yo creo que ese puede seguir siendo un obstáculo, y hay muchas cosas en las que está actuando la autoridad ambiental que basándose en la normatividad van a tener grandes impactos en el titular minero, en multas, en caducidades, en cosas de esas, y si eso no lo trabajamos de una manera adecuada como gremio, nos va a causar serios problemas. Entonces yo creo
Ese es como el primer punto de vista, la unidad. Segundo, yo creo que se pueden optimizar cosas, porque como tenemos tanta titularidad minera dispersa, es posible que las podamos optimizar siempre y cuando actuemos también desde el punto de vista gremial. Es posible, aquí nosotros tenemos programado inclusive montar unos sistemas de asesoría, tanto ambiental como técnica minera, y un mecanismo, perdón, un instrumento de gestión frente a las instituciones centralizado desde la federación. Ya tenemos aquí los planes de trabajo que, como digo, se los voy a enviar. Y pues lo único que le vamos a pedir a la gente es que respalde a la institución, a la agremiación, perdón, y que confíe en lo que vayamos haciendo. La confianza se da en la medida en que nosotros comuniquemos lo que estamos haciendo, escuchemos lo que la gente está pensando. Escuchar no quiere decir que uno haga todo lo que la gente diga, pero por lo menos ayuda a uno a orientar de una manera adecuada, o lo contrario, o a retroalimentar si lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que ese trabajo, esta semana debemos tener la primera junta directiva del año, probablemente este jueves, y de ahí ya va a salir un plan de acción que lo vamos a comunicar. Necesitamos que la gente haga aportes. En la medida en que todos hiciéramos aportes, la participación de los, digamos, el impacto que nos den los aportes de cada una de nuestras actividades empresariales o individuales va a ser menor. Si nos devolvemos. Imagínese usted, por ejemplo, que Boyacá esté produciendo 5 millones de toneladas año de carbón, y que una tonelada de carbón aportara, por ejemplo, 500 pesos o 1.000 pesos, que para algunas cosas puede ser, no es tan representativo. Mire, con 2.500, 3.000 millones de pesos se puede hacer gestión representativa. Mientras que si delegamos esa sostenibilidad de la agremiación en 5 o en 6 empresas, por más de que den 10 millones de pesos al mes, pues no se recolectan en el año ni siquiera 300 millones de pesos, y con eso no se sostiene ni una acción efectiva en torno al gremio, ni se pueden hacer cosas que se puedan mostrar ni representativas. Entonces eso es eso. Ojalá la gente lo pueda entender, y en la medida en que, digamos, ya hoy en día hay que estar buscando que todas las cosas evolucionen, inclusive ya uno mismo no se vuelve vigente, nos van pasando los años, es posible que la experiencia a uno le pueda llevar a aportar cosas, pero hay gente nueva, hay gente que puede volver a ayudar aquí, y es necesario, absolutamente necesario, volver a formar más gente, porque yo todavía espero que el carbón por lo menos tenga una vigencia de unos 30 años. Por lo menos. Ingeniero, y la relación con las térmicas sí se puede mejorar para lo del precio, y con el gobierno nacional, con la Agencia Nacional de Minería, para establecer una estrategia de aseguramiento de las minas mínimamente razonables, que evitemos los accidentes. Por ejemplo, empecemos por lo de ¿se puede sentar ustedes con los señores de las generadoras para mejorar las condiciones del precio, por ejemplo, del térmico? ¿O eso no hay manera? Como siempre ha pasado. Bueno, yo creo, mire, hubo un tiempo que teníamos una interlocución muy adecuada. Inclusive me acuerdo que por allá en los años 2007, y cuando se hicieron algunos contratos en el 2012 tal vez, la generadora, en ese caso era la electrificadora y la IPAN, siempre actuaban en torno a unos compromisos que se adquirían de manera concertada y conceptuada con el gremio. Pero digamos, eso se dejó de hacer, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que nos han tenido difícil. Pero yo no lo veo de ninguna manera imposible. O sea, y veo que este es el momento oportuno para volver a trabajar, pero además he visto voluntad de trabajo. Termosochagota, por ejemplo, en el comité intergremial estuvo presentando haciendo una visión de lo que quería y le parecía Boyacá, y hay cosas muy válidas, no solo para la generación de energía, sino para toda la economía del departamento, y casi nadie las había propuesto. A mí me parece eso algo valioso, y estoy seguro que no lo hicieron únicamente por allá en un espacio publicitario, sino porque de pronto probablemente ven que de alguna manera está amenazada la sustentabilidad inclusive de su negocio. En la medida en que la economía se dañe, se comprima y todo eso, entonces ellos lo están haciendo. Y GENSA
también le he visto cosas positivas. Ahora, lo que hay que buscar es que no se vuelvan únicamente acciones puntuales que queramos tener como estrategia de publicidad, ¿sí? Sino que se vuelvan cosas que podamos, sobre las que podamos armar unos planes, hacer unos proyectos y finalmente entregar unos resultados que vayamos controlando permanentemente. Es posible que tengamos errores y todo eso, y esa es la tarea, es un trabajo conjunto que nos permite entregar resultados y evaluaciones durante unos determinados periodos, ya sea anuales, bianuales o lo que sea, y decir, oiga, sí, estamos avanzando, o lo contrario, nos equivocamos y hay que cambiar la estrategia, hay que hacer otras cosas. Eso lo vamos a tratar de proponer y yo estoy seguro que lo podemos lograr. De todas maneras, pues yo creo que en esto los medios de comunicación también son oportunos para eso, sin que se nos vuelva cosas mediáticas únicamente, porque eso se vuelve incómodo a veces. Por ejemplo, estar queriendo publicar cualquier cosa que hacemos, eso sí, se vuelve incómodo. Tampoco. Y el tema de la seguridad minera, de la vida, del trabajo de los operarios, el socavón, ese tema que este año, ¿cómo va a ser? No, disculpe, no le escuché bien. El problema de la seguridad en el trabajo del socavón, para que no tengamos accidentes, para no perder vidas, para no tener que lamentarnos y escuchar la reprimenda segura del gobierno nacional pero no las soluciones. ¿Cómo se va a afrontar este problema? Bueno, como le decía, le voy a mandar la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Minera, pero hay que partir de dos cosas. Una es el convencimiento que tenga cada titular minero de que lo más importante digamos, la primera amenaza que tenemos para el desarrollo de nuestra actividad es la seguridad minera. O sea, que si no la manejamos de una manera adecuada, es eso. Pero que lo más importante dentro de todo eso es la vida y la proyección de seguridad de sus trabajadores. Y que eso no lo hace inclusive, usted puede tener unos buenos planes de seguridad, pero si el trabajador no está convencido estructuralmente de cuál es de su profesionalismo y de todo eso, eso no sirve para nada. Entonces, eso necesita, primero que todo, una acción individual en cada unidad productiva minera en la que realmente podríamos diseñar un esquema básico para que se opere, que eso es lo que estamos pensando, pero que tenga un control diario, permanente de cada titular minero. Eso es costoso. Eso va a significar, va a tener un impacto económico, pero ese impacto económico debe tener una contrarrespuesta en que primero, los precios sean algo adecuado para que se mantenga esa acción continua conjunta, pero que el titular minero sea algo íntegro, o sea, que sepan la responsabilidad que tiene en ese momento y que de ninguna manera desperdicien ninguno de los insumos que tienen, ni humanos, ni económicos, ni nada, y se concentre en la seguridad de sus trabajadores, convenciéndolos de que son ellos quienes prácticamente, en cierto modo, son responsables de su hecho. Siempre, si usted ha entregado los medios adecuados, si tiene unos sistemas de ventilación, si tiene unos diseños de sostenimiento dentro de su mina adecuados, si tiene en buen estado los elementos que usa, si ha entregado sus dotaciones, lo que tiene, de ahí en adelante la responsabilidad está en el grupo técnico que organiza todo y en el trabajador minero. Y de eso es que hay que convencer a la gente, porque el trabajador minero todavía, y lo digo con mucho pesar, encuentra personas, inclusive, eso no es válido ni el fin de semana, pero inclusive entre días de semana tomando en cualquier lado, y ese es uno de los problemas graves. No pasa en las empresas organizadas, ya eso se ha superado. Uno ve en la minería, y es la minería medio entre informal y pequeña minería con título, pero mal organizada. La gente desperdicia mucho pero aparte de eso, lo que eso va impactando en el comportamiento humano es algo tremendo. Y en eso nos tenemos que concentrar. Yo digo que una de las cosas que no hemos hecho de una manera adecuada es concentrarnos en el comportamiento humano de la gente y sobre todo en el consumo de alcohol. Eso no lo hemos hecho. Ingeniero, muchas gracias. Nos fuimos un poco en el tiempo, pero muy interesante la charla y le agradezco mucho y estaremos pendientes del sector y con mucho gusto, si en algo podemos ayudar como medio de comunicación, naturalmente estamos para eso. Ingeniero, muy amable por su tiempo.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día. Buen día. Buen día.